bastante bien. El día de hoy vamos a hablar sobre los procesos de replicación del ADN. Este video estará a cargo de los siguientes alumnos: Shaidi Reyes, Joey Maldonado, Luis Peck, Victoria Sánchez, Ludwin López y Estuardo Hernández. Comencemos. Estructura del ADN. El ADN está conformado básicamente de una secuencia de nucleótidos que contiene la información para el funcionamiento de la célula. El ADN contiene una hélice que está compuesta por purinas. Si recordamos, las purinas son la adenina y la guanina, y una base nitrogenada formada por pirimidinas. Las pirimidinas son la citosina y la timina. En el caso del ARN, si reemplazamos la timina por el uracilo. También encontramos una pentosa o un azúcar de 5 carbonos. En el caso del ADN, esta contiene un carbono 2 en el hidrógeno, la cual lo convierte en una desoxirribosa. Y por último, un grupo fosfato. El grupo fosfato es indispensable porque es constitutivo precursor para la síntesis de ácidos nucleótidos. Proceso del ADN. Es el proceso por el cual se duplica una molécula de ADN. Cuando las células se dividen, se debe duplicar el genoma para que las células hijas contengan un juego de cromosomas. La replicación del ADN es semiconservada, ya que cada cadena de la doble hélice del ADN funciona como un molde para la de una cadena complementaria. Transcripción. Es el proceso donde se copia el ADN para generar un ARN monocatenario en la secuencia de aminoácidos de una proteína. Traducción. Es el proceso de las secuencias de nucleótidos de ARN que se convierten en la secuencia de aminoácidos de las proteínas. Y la transcripción inversa es el proceso donde la copia del ADN monocatenario se genera por el ARN monocatenario. También existe la transcripción inversa y solo ocurre en los humanos. Tenemos el proceso de la replicación paso a paso. El ADN codifica el funcionamiento de los seres vivos. Herbert Taylor, biólogo molecular y genetista estadounidense, gracias a él conocemos lo que es la replicación semiconservativa. Los trabajos realizados por Michelson y Stahl profundizaron los mecanismos de acción de la replicación semiconservadora que explicaron con Escherichia coli y nitrógeno 15. Durante el proceso de la replicación, debemos conocer que una cadena va de 5' a 3', su complementaria va de 3' a 5'. Tenemos lo que son los pasos. En el primer paso tenemos la separación de dos cadenas de ADN mediante la ruptura de puentes de hidrógeno, y esta función la cumple la enzima helicasa, que crea la horquilla de replicación junto a las proteínas SSB, las cuales son un conjunto de proteínas que se encargan de la estabilización en la apertura del ADN. De cada cadena sencilla genera la acción de helicasa durante el proceso de lo que es la replicación de ADN, que en esta se une el ADN monocatenario con la finalidad de estabilizar la apertura. Con esta separación forman dos cadenas o moldes que se unirán a dos cadenas complementarias respectivamente. En el paso 2 tenemos lo que es la función de la primasa, que junta cadenas de ARN llamadas primers. En el tercer paso tenemos que estos primers son reconocidos por el ADN polimerasa 3, que unen a las bases complementarias con lo que es tiamina con adenina, citosina con guanina. En el cuarto paso se debe tener en cuenta que la adición de base de 5' a 3' es más fácil en la hebra continua, y en la discontinua con 3' a 5', la ADN primasa debe sintetizar varios primers, y la ADN polimerasa 3 sintetiza varios fragmentos llamados Okazaki, con dirección 5' a 3'. Y por último se eliminan todos los primers, en donde la función la realiza la endosucleasa, para rellenar todos los espacios faltantes entre el ADN polimerasa 1. Y en el último paso tenemos que el ADN ligasa une las cadenas formadas.
Algunas de las características de la replicación en células procariotas. El ADN se encuentra distribuido en todo el citoplasma. No cuenta con histonas, sucede únicamente en el citoplasma, es rápido y fácil ya que no tiene una estructura tan compleja. Tiene un único punto de origen, siempre ocurre de 5' a 3' y los fragmentos de Okazaki son mucho más grandes que en las células eucariotas. También tenemos que hablar un poquito sobre las enzimas que participan en estos procesos. Como principal tenemos la helicasa, enzima que separa de dos cadenas de moléculas de ADN y esto lo hace desplazándose a lo largo de las moléculas del ADN. Topoisomerasa es una enzima que se desarrolla en el ADN, que existe en 4 tipos de topoimerasa que actúan eliminando los superenrollamientos negativos de este mismo. También tenemos la primasa, enzima que sintetiza el cebador. Este suele ser un corto fragmento de ADN necesario para que pueda comenzar el ADN polimerasa 3. Las isoenzimas. ¿Qué son las isoenzimas? Estos se definen como enzimas que cumplen las mismas funciones, pero difieren ligeramente en su estructura primaria y por lo tanto en su carga eléctrica. El método de separación de proteínas que difieren ligeramente entre sí es el electroforeto. Básicamente constituyen otro importante grupo de marcadores genéticos. El término fue dado por Market C. y Mover como una definición operacional que engloba múltiples formas enzimáticas. Las enzimas se definen como enzimas que cumplen la misma función pero difieren ligeramente en su estructura primaria y por lo tanto en su carga eléctrica, como ya había mencionado. El método de separación de proteínas que difieren ligeramente entre sí, si es electroforeto.